¿Te ha tocado que quieres implementar una mejora en tu organización o hacer un cambio y no te sale o no se puede? Si te gustaría alcanzar niveles más altos de eficiencia, de calidad o hacer una mejora en tu organización, este episodio te va a gustar porque te voy a compartir una herramienta fundamental para la calidad, pero sobre todo para un líder que está comprometido con la mejora continua. Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente, el lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, adáptalo al momento en el que me estés escuchando. Y hoy vamos a hablar de un concepto que es llamado de diferentes maneras. Se le puede llamar como ciclo de Shewhart, en honor a un hombre que contribuyó a la creación de este método. Por ahí de la década de 1920 desarrolló una metodología para controlar la calidad en la producción industrial, pero él le llamó ciclo de control. Tiempo después, por ahí de las décadas de 1950, Deming lo popularizó y fue el que lo amplió después de la Segunda Guerra Mundial ahí en Japón. Por eso también se le conoce como el ciclo de Deming en honor a esa persona. Se le puede conocer como ciclo de mejora continua o el ciclo PHVA. Este ciclo de mejora continua viene de Japón. Ya sabes, si has llegado a oír de la mejora continua, todo viene de Japón y este es uno de ellos. Creo yo que es más popular por ciclo PHVA. Entonces así lo vamos a llamar de aquí en adelante y voy a empezar explicándote qué significan cada una de las letras y cómo aplicarlo, ¿vale? Como te decía al principio, esta es una herramienta que te va a ayudar mucho a aplicar esa mejora continua constante, porque es como un ciclo en el cual se va repitiendo y por eso es una mejora constante. Pero se puede aplicar a un cambio o a una solución de algún problema, no solo aplicar una mejora constante. Para eso hay que ir aplicando en orden esta palabra que va inicial por inicial. La primera es la P, de planear o de planificar. Y aquí es donde nos sentamos a hacer la estrategia como tal, nada de improvisar y de ideas que surjan. Nada de improvisar y que ideas surjan de repente, no. Las ideas están buenas, pero dentro de la planeación, sentarse estratégicamente a pensar. Y te lo voy a dar en 7 pasos para la planeación estratégica. El primero es definir el contexto, de dónde venimos, qué es lo que ha pasado, qué es lo que queremos, cuáles son las situaciones que estamos viendo, por qué queremos hacer este cambio o mejora o solucionar este problema. Es súper importante antes de empezar que todos los participantes en la planeación estratégica sepan el contexto. El segundo paso es detectar las capacidades y las habilidades, porque a veces me han enseñado sus planes y justo no sale nada porque en este punto no lo hicimos bien o porque en este punto ni siquiera lo pensamos, porque se te puede ocurrir un problema como estamos vendiendo demasiado y necesitamos pues entonces producir el doble. Ese, entre comillas, sería la solución y ese es el plan. Sí, pero ¿cuentas con la capacidad? ¿Cuentan con las habilidades? Necesitamos vender más, entonces vamos a poner al doble de personas a vender. Sí, y esas personas realmente saben vender. Entonces tenemos que aquí tomar muy en cuenta las capacidades y las habilidades, porque si no, toda la planeación no va a servir. El tercer paso es definir los objetivos específicos. Aquí no me quiero liar mucho porque sobre cómo definir los objetivos ya hay un episodio en el cual hablé específicamente de eso y puede ser un poco complejo o puede ser ya muy fácil si lo dominas o puede pasar como desapercibido, pero ya te digo que no, es muy importante saber cómo definir los objetivos y que sea de una manera súper específica. Aquí estoy dando por entendido que ya sabes definir los objetivos. El cuarto paso es definir cuál es el proceso, cuáles van a ser los pasos a seguir para llegar a ese objetivo, pero uno por uno, ir desglosando los procesos para que sean de paso a paso. El quinto punto es definir quién se va a encargar de ese proceso y definir los objetivos de cada proceso. Así que decides quién y le dices cuál va a ser su objetivo. El sexto punto es estandarizar
los procesos. Aquí es como ir escribiendo, es el papeleo, es hacer las instrucciones, porque este es un paso que muchos olvidamos o que ya ni siquiera lo pensamos. Mientras todo salga bien, no pasa nada, pero estandarizar te sirve para ya dejarlo por hecho, para que en 5, en 3 años, en 2 meses quede establecido cómo se va a hacer y no necesitemos estar preguntando o haciendo memoria de cómo se hizo en aquel momento. No, la estandarización es ponerlo en la mesa y ya hacerlo por escrito para que quede un precedente de cómo estamos haciendo las cosas y cómo van a ser. Y el último paso es tener en cuenta que necesitamos un seguimiento y necesitamos saber cómo vamos a medir los resultados. Dicho esto, se acaba la primera etapa, que es la de planeación estratégica. Suena un poquito complicado, más o menos, dependiendo qué tanta experiencia se tenga, pero sí, la planeación estratégica pues es eso. Estratégicamente no te puedes tardar 2 minutos en hacer una planeación. Entonces yo creo que voy a hacer un episodio sobre cómo hacer una muy buena planificación y extender este pedazo de tema, porque ahorita tengo que seguir explicando, pero para que quede en un solo episodio te explico más a profundidad cada uno de estos puntos que toque. Así que suscríbete, activa las notificaciones para cuando salga ese episodio se te avise y lo vayas a escuchar. En fin, dijimos que el ciclo es PHVA. P de planear, ya lo dijimos, ahora sigue la H de hacer. Y aquí es donde ponemos en práctica, donde implementamos todo lo que en la reunión de estrategia habíamos dicho. Aquí es donde asignamos los recursos para que se ejecuten las acciones que habíamos planeado, y es súper esencial que se sigan las instrucciones de la planeación, porque debemos de saber que si algo triunfa o fracasa debe de ser por la planeación y no porque no se siguieron las instrucciones de esa estrategia que se desarrolló. Por eso aquí necesitamos estar en el desarrollo tomando notas de que efectivamente se están siguiendo las indicaciones de esa planeación estratégica que habíamos hecho. Muchas veces la planeación estaba bien, pero las instrucciones no se siguieron. Entonces es importante saber esta diferencia y que se lleve a cabo tal cual para identificar desde dónde viene el problema o cómo solucionarlo después. Planear, hacer y ahora sigue verificar, la V de verificar, que en esta parte es cuando nos sentamos a evaluar si lo que nosotros habíamos planeado y los resultados son congruentes, si esos objetivos que habíamos escrito se están cumpliendo. Entonces aquí es donde se hace una comparativa entre lo ideal que estaba en el pensamiento y bajamos al papel y los resultados ya reales, tangibles. ¿Te acuerdas que te había dicho que necesitábamos saber cómo íbamos a medir los resultados? Pues aquí es donde vemos esos números o contamos o como lo hayamos hecho. Se recopilan y se analizan todos esos datos. Se necesitan auditorías, revisiones, inspecciones y sentarse a analizar los resultados ya en base a los datos que fuimos tomando o a los datos que ya estamos recogiendo. Planear, hacer, verificar y ahora sigue actuar. Que yo me gusta más la traducción, por la traducción se dice actuar, pero para no confundirla con el hacer, yo prefiero recordarla siempre como ajustar. Es la A y podría ser de actuar, pero recordemos, o puedes relacionarlo a actuar, es ajustar, no lo vamos a confundir con el hacer. Y esta es la parte final del ciclo. Imagínate que es como un círculo, porque es un ciclo. Acá arriba se empieza con planear, después sigue hacer, después sigue verificar y la última parte es lo de ajustar, que es en base a todos los resultados cómo vamos a actuar. Aquí es donde se sienta la conclusión. Ok, ya pasamos por esas 3 etapas y ¿cuál es la conclusión? En base al objetivo que queríamos, ¿era un problema, era una mejora o era un cambio? Bueno, ¿se logró o no se logró? Y en base a esto se hacen los ajustes como un ecualizador que tiene así. Vamos a ajustar algunas cosas porque es muy probable que no se haya logrado al 100%. Por eso es importante el analizar y todo y al final decir estos van a ser los ajustes. Recuerda que es un ciclo y entonces
El último es el de ajustar. ¿Para regresar a qué? A la planeación. Otra vez. En base a esto, ¿qué vamos a planear? Y esto se vuelve en el nuevo contexto. ¿Te acuerdas que lo primero que te dije en la planeación necesitábamos conocer el contexto? Pues bueno, al final, aquí en los ajustes es cuando vamos a empezar a hacer una nueva planeación y estos ajustes son el contexto. Y así se repite y se repite y se repite, y por eso es el ciclo. Que entre mejor estratega seas y mejor seas planeando, van a ser menores los ajustes, pero finalmente por eso es una mejora continua, porque siempre va a haber algo que querramos mejorar, que queramos aplicar. Entonces es un ciclo que se repite y se repite y se repite. La mejora constante es todo un arte, pero te comparto esto para que ya tú sentado lo puedas hacer e interpretar. Si no tienes los recursos para invertir en alguien que esté ahí al lado de ti explicándote todo esto, pues ya con esto seguramente vas a hacer un cambio en tu organización si lo aplicamos bien. Ya también para la planeación te puede ayudar mucho la metodología del Mundo Café, que ya es un episodio que ya grabé y ahorita no sé si ya está público o lo voy a publicar después, pero ya está ese episodio y te puede ayudar mucho como para rescatar ideas y ver soluciones. Y ahora quiero ponerte un ejemplo más dinámico para que lo terminemos de entender todos, pero antes quiero, como dato curioso, contarte que esta herramienta tiene mucha relación con las normas ISO, porque fomentan la mejora continua y la gestión y todas esas cosas. Las normas ISO te ayudan a establecer los procesos que se vuelvan sólidos y a cumplir sobre todo con los estándares internacionales en áreas como calidad, medio ambiente y seguridad y muchas otras cosas más. La ISO 9001, la ISO 14001, en fin. Como esta herramienta es de mejora continua y mejora constante, tiene mucha relación con las normas ISO. Y ahora sí, te voy a dar un ejemplo dentro de una organización para que tú y yo vayamos resolviendo este puzzle. Imagina que te das cuenta como líder de la organización, porque eso lo tienes que ver tú, que resulta que hay un aumento en las quejas de los clientes. Se quejan por el tiempo de espera, que es muchísimo, y que es todo un lío cuando vienen a querer resolver un problema. Bien, digamos que ese es el contexto. Ahora empezamos con la P. Recordemos, es el ciclo PHVA. Empezamos con la P, planificar. Vamos a enfocarnos en dos cosas: el tiempo de espera y la satisfacción del cliente. Entonces nuestro objetivo, uno claro, sería reducir el 20% del tiempo que nos tardamos ahorita en un par de meses. En 2 meses lo vamos a reducir el 20%. Y además vamos a hacer encuestas de satisfacción a todos los clientes para ir evaluando si cambian o cómo se sienten. Te recuerdo que si aún no sabes cómo establecer un objetivo, en la descripción te dejo los episodios donde hablo de eso. Después, ¿cuál letra dijimos que sigue? La H, de hacer. Vamos a implementar una serie de medidas o de acciones que reduzcan el tiempo de entrega o ese tiempo que se tardan para atender al cliente, porque según se hace mucho. Entonces aquí vamos a ver mucho lo de logística. Se tarda mucho porque cada pedido tiene que ir hasta el almacén que está hasta el fondo, él mismo lo tiene que buscar, tal vez no hay un orden, no están ordenados de forma alfabética o numérica. Todo ese tipo de cosas es lo que vamos a ver para mejorar. Y además vamos a capacitar a la gente para atender a clientes molestos, porque no es lo mismo atender a un cliente normal que a un cliente molesto. Entonces los vamos a capacitar. Ahí está la H. Después sigue, ¿qué letra? B. Vamos a verificar. Y bueno, entonces vamos a evaluar si es que se está cumpliendo el objetivo. Por eso se necesita el seguimiento en el tiempo, y entonces vamos a recopilar toda esa información logística y de las encuestas que íbamos haciendo a los clientes. Y verificando resulta que efectivamente mejoramos el porcentaje. Habíamos dicho que íbamos a reducir un 20% del tiempo y resulta que lo reducimos un 17%. Eso ya es un logro, porque es un 3% que después vamos a ajustar. Recuerda la última fase. Pero hicimos un gran cambio. Entonces sí se puede y ya lo hemos estado haciendo. Vamos bien en el camino. Pero resulta que la satisfacción con el cliente sigue igual. Esa no se ha movido para nada, los clientes siguen pensando lo mismo, los clientes siguen igual. Bueno, ahora sigue la última letra. ¿Cuál dijimos que es? P, H, V. Ahora sigue la letra A, de ajustar o actuar.
En base a todo esto que obtuvimos y en base a lo que está pasando, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué son las cosas que tenemos que ajustar? En este ejemplo te decía que queríamos el 20%, logramos el 17%. Entonces hay que ajustar ahí unos pequeños detalles. Pero en lo otro no funcionó para nada. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó, cuáles son las medidas adicionales que vamos a tomar y cómo vamos a hacer esa resolución. En este ejemplo podrían ser muchas cosas. Tal vez entre comillas se les capacitó, pero ya cuando investigas o preguntas resulta que tú le diste dinero a alguien y ese alguien prefirió quedarse el dinero y nada más los capacitaba mandándoles videos de TikTok, o se les dio un libro y se les dijo ten, léelo, y nadie verificó que sí hayan leído ese libro. Entonces vamos a aplicar ese ajuste no en que la capacitación sea mala, sino en que la forma de la capacitación muy probablemente no estuvo bien. Entonces ese va a ser el cambio, o ese va a ser el gran ajuste que vamos a hacer para mejorar la satisfacción del cliente. Que como ya te he hablado, siempre la capacitación va a ayudar muchísimo, pero hay que tener ojo y verificar que sea justo una buena capacitación. De nada te sirve que vayas a un taller y regreses con una libreta llena de tantos apuntes si nada se aplica o si no hubo tiempo para aplicar cada uno de esos apuntes que se hizo. Por eso me siento muy orgulloso de mi método de trabajo, que aunque sea en más tiempo los resultados, ese sí se garantiza. La información y si requieres los servicios están en la descripción, en la página web, los puedes solicitar. Y eso fue todo por el episodio del día de hoy. Recuerda que es como un círculo. Es un ciclo que se sigue repitiendo y que regresaríamos a planear de forma estratégica. Hablando de estrategias, hablé de Napoleón, que era un gran estratega. Terminando este episodio puedes ir a buscar más títulos dentro del podcast que seguramente te van a llamar la atención y te van a ayudar a mejorar tu liderazgo o a mejorar como persona. Una de esas dos cosas seguro que va a pasar. Ahora quiero que recuerdes que son 4 etapas. Imagina que en cada una de estas etapas tuvieras a un líder bien hecho y derecho. Todo sería diferente, tu organización sería completamente diferente. Imagina que en cada una de estas etapas tuvieras a uno o más líderes dirigiendo o apoyando. Sería totalmente diferente. Por eso es que siempre insisto en que entre más líderes tengas en tu organización, mucho mejor. Yo me dedico a formar líderes dentro de tu organización. Si necesitas o si ves que eso es una mejora constante y eso es necesario para este círculo, puedes escribir en la descripción, ahí está la página web y ahí solicitas los servicios. Eso fue todo por el episodio del día de hoy. Suscríbete porque sé que esto te ayudó, comenta porque eso me ayuda mucho a mí al contenido, y compártelo para ayudar a más personas que tienen el labor de dirigir u organizar a gente. Recuerda, si quieres un mundo mejor, pon tu inteligencia al servicio del amor. Chao, chao.